Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta ahí vamos a leer, amén. Y qué hermoso es el Señor, porque yo le pedí al Señor que me confirmara Él si esta era la palabra que Él quería hablar a su pueblo esta noche, ¿no? Y desde que entré por esa puerta y mi hermana empezó a coordinar, Él me confirmaba que era su palabra, porque esta noche el Señor nos quiere recordar que Él está con nosotros, amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta es una carta que el Señor mandó a escribir a Juan para entregarle a las iglesias, amén, a las 7 iglesias. Y en estos pasajes le escribe a la iglesia en Éfeso. Y qué hermoso es el Señor, porque dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice: yo conozco. O sea que Él nos conoce a cada uno de nosotros, amén. Y Él está en cada detalle. Fíjese que más arriba dice que las 7 estrellas que el Señor tiene a su diestra, en su diestra, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que vio Juan en la visión son las 7 iglesias. O sea que quiere decir que su iglesia está en la diestra del Señor, amén. Y hoy el Señor nos habla porque somos su iglesia. Y qué hermoso es el Señor, porque Él siempre nos demuestra que Él está con nosotros. Y se gozaba mi corazón, porque fíjese que esto fue escrito hace miles de años. Y hoy en el 2025 Él nos habla a nosotros, al Ministerio de la Nueva Antorcha, amén, a cada uno de nosotros. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El Señor esta noche nos quiere hacer saber que Él conoce hasta lo más mínimo de nosotros, amén. Y esta noche Él viene a recordarnos que Él conoce lo que nosotros hacemos, el trabajo que cada uno cumple dentro de la iglesia, ¿no? Porque que yo meditaba mientras alabábamos, qué hermoso es la gracia que el Señor ha puesto en los chicos del coro, ¿no? Cómo ellos pueden atraer la presencia del Señor. Y el Señor eso lo ve y el Señor lo honra por eso, amén. Al igual que mi hermana Cari danzando, creando atmósferas del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Señor hoy nos recuerda que Él nos conoce, que estamos en su diestra, que Él conoce lo que nosotros hacemos, todo el camino que hemos recorrido. Y dice que sabe también que no podemos soportar a los malos, porque nosotros le amamos al Señor, ¿no? Y el Señor aborrece a aquellos que hacen el mal. Y qué bueno saber que el Señor acá nos habla y nos dice que en sí vamos encaminados, ¿no? Vamos siguiendo lo que Él quiere hacer con su iglesia. Dice el versículo 3: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y vuelvo a recalcar que el Señor todo lo conoce, ¿no? Y sabe que muchas veces cruzamos esa puerta y nosotros no sabemos cómo viene el hermano, como decía la hermana, no le conocemos el día a día de nuestros hermanos, pero el Señor, Él sí lo conoce, ¿no? Y dice que sabe que muchas veces nos encontramos cansados, Él conoce que muchas veces estamos agotados, pero aún así su iglesia sigue avanzando. Y qué bueno es el Señor, porque antes de llegar a lo que
a lo que me quiero centrar en esta palabra del Señor, porque es una palabra que quizás no es fácil de dar, ¿no? Pero antes el Señor nos quiere recordar de su amor, nos quiere recordar que Él nos tiene en su mano y que sabe que quizá hoy nos encontramos quizá muchos debilitados, muchos cansados, llenos de quizá preocupaciones, cosas en los corazones, ¿no? Y dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y qué bueno que el Señor sea quien reconoce todo eso, amén. Porque muchas veces quizá hemos sufrido, como dice, muchas veces por llegar a la casa del Señor, allí afuera somos aborrecidos. ¿A quién no le han dicho, ya vas a ir a la iglesia otra vez? A mí me lo han dicho muchas veces, porque muchas veces uno se encuentra reunido quizá con la familia y uno dice, bueno, me voy porque tengo que ir a la iglesia. Y los comentarios nunca faltan y el corazón se duele porque a veces uno es humano y a veces nos olvidamos de guardar el corazón, ¿no? Pero sabe el Señor que hemos permanecido y no hemos desmayado. Y dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando el Señor me daba esta palabra, mi corazón se estremecía. Se estremecía porque recordaba, uno recuerda quizá todo lo que ha hecho para el Señor, todo el camino recorrido. Y uno dice, wow, pero ¿cómo que dejé mi primer amor si sigo sirviendo al Señor, si sigo yendo a la iglesia? Pero hoy el Señor, por amor a nosotros, por amor a su iglesia, nos recuerda y nos dice, nos hace saber que hemos perdido el primer amor. Y es duro a veces que te digan esto, porque como le decía, cuando el Señor me da esta palabra fue como un golpe de realidad, porque uno muchas veces cree que va quizá bien por hacer las obras dentro de la casa del Señor o hacer lo que le mandan a hacer, pero nos olvidamos de algo muy importante, que es todo para Él y por Él, amén. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y yo meditaba que cuando nosotros conocemos al Señor y estamos en ese primer amor, el Señor lo es todo para nosotros. Y no importa el tiempo, no importa el clima, no importa nada, como sea, nosotros queremos llegar a su casa, queremos adorarle. No importa sueño, no importa cansancio a la hora de orar, no importa todo lo que tengamos que hacer, lo hacemos. Y yo meditaba, ¿por qué ese amor en nosotros se apaga? Porque el amor de parte de Dios no se termina. No se agota, el amor de parte de Dios no se debilita, o Él no está a medias diciendo, bueno, te amo, pero hoy estoy un poco cansado y te voy a tener que dejar un ratito. No, el Señor no hace eso. Y nosotros a medida que vamos caminando y comenzamos a caminar y empezamos a servir en la casa, y de repente hay algo que nosotros se apaga y muchas veces no nos damos cuenta. Y es por eso que el Señor hoy nos recuerda esto, que hemos dejado nuestro primer amor y nos dice que podamos recordar. Y yo le invito a que usted medite y pueda pensar en esta noche, ¿qué ha sido aquello que lo ha separado del amor de Dios? ¿Qué ha sido aquello que quizá hemos puesto en primer lugar antes que el Señor? Y a veces dejamos entrar tantas cosas a nuestra vida. A veces dejamos que quizá los problemas, las situaciones, opaquen todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y si nos ponemos a pensar, mi corazón se quebrantaba. Y sabe que esta palabra me tocó vivirla esta semana que pasó. Y fue tremendo porque esta palabra el Señor me la entregó el día miércoles cuando la hermana Cari terminó de predicar sobre el aceite. Y yo meditaba cómo estaba mi corazón y el Señor me ministró y fue hermosa su presencia. Pero me hizo saber que algo faltaba de mi parte, porque uno cuando pasa aquí adelante, el Señor te da todo, fluye su espíritu. Pero es necesario que nosotros también tengamos una acción y podamos meditar en qué estamos cerrando nosotros muchas veces. Y sabe que desde el miércoles, bueno, yo llegué a mi casa, llegué con un gozo. Al otro día me desperté y volví a pensar en mis preocupaciones, en aquello que no me dejaba dormir. Y sabe que toda esta semana tuve que lidiar con esto de decir, el Señor me ama, tengo que ponerlo en primer lugar. Una tristeza no nos puede separar del amor de Dios. Una preocupación tampoco nos puede alejar de Él.
porque Él es quien tiene control de todas las cosas. Él fue quien nos creó, Él fue quien nos, como dice su hermana, la hermana decía, todo lo que sucede es permitido por el Señor. Y esta semana me tocó lidiar con eso, por ende a mi esposo también, porque no sabía qué me pasaba. Pero había algo en mi corazón y sabe que de repente estaba lo más bien, entraba la angustia en mi corazón. Y veo que a veces uno piensa tantas cosas y es algo que siempre me cuesta mucho luchar con los pensamientos. Es algo que yo siempre digo, el pastor siempre me ayuda a lidiar con los pensamientos, porque a veces se me hace imposible. Y el Señor esta semana, o sea, no estaba el pastor, a quien yo acudía siempre para pedirle ayuda cuando quizá los pensamientos ya no me dejaban dormir, quizá mi oración, yo decía que no funcionaba mi oración. Y esta semana me tocó superarlo a mí con el Señor. Pero sé que fue Él para hacerme saber que solo necesito de Él, amén. Que necesitamos realmente entregar lo que nos pasa. Que no es quizás llegar a este lugar y adorarle, cantarle, pasar a que nos ministren e irnos. Porque realmente muchas veces hacemos eso y allá afuera volvemos a agarrar la carga. ¿Y sabe qué pasa con todo eso? Ahí es cuando le dejamos de amar al Señor. Cuando no dejamos que Él sea el dueño por completo de nuestro corazón. Muchas veces ponemos a personas, ponemos situaciones, el trabajo por delante. Y son cosas que no debería pasar. Y hoy por eso yo le invitaba a que usted medite, ¿qué ha sido? ¿Cuál fue el momento que se empezó a apagar ese amor? Que quizá empezamos a hacer las cosas porque teníamos una responsabilidad, o porque quizá por el que dirán, o voy porque, bueno, hoy hay reunión, tengo que ir. ¿En qué momento empezamos a pensar así? ¿O en qué momento dijimos, no, hoy no es necesario orar? Muchas veces decimos, no, el Señor conoce todas las cosas. Pero sí, Él conoce todo, pero Él necesita que de nuestra boca salgan las palabras y podamos hablarle a Él. Él necesita que nuestra confianza esté plenamente en Él. Y muchas veces decimos que le amamos, pero con nuestras acciones demostramos lo contrario. Porque muchas veces decimos al Señor, venimos y alabamos, pero no soltamos todo aquello que nos hace mal. No dejamos que el Señor pueda moldearnos a su manera. Y veo que le decía que el Señor me confirmaba la palabra por todo lo que decía nuestra hermana de la coordinación. Y es verdad, porque muchas veces queremos un cambio en nuestra vida, pero no le dejamos a Él actuar por completo. Y cada vez que nosotros decimos, bueno, sí quiero un cambio, y de repente queremos darle esa ayuda al Señor, es cuando no le estamos amando realmente. Porque queremos nosotros poner de nuestra fuerza, queremos hacerlo a nuestra manera y no es así. Y debemos dejar que Él actúe conforme a su voluntad, ¿amén? Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y le invito una vez más que recuerde usted cuando estaba en ese primer amor. ¿Cómo era su alabanza al Padre? ¿Cómo era su oración con el Señor? Vio que cuando uno está en ese primer amor, parece que el tiempo pasa volando cuando uno se arrodilla a orar. Parece que quiere estar solo en la presencia de Dios. Cuando leer su palabra es un gozo. Pero cuando nosotros empezamos a dejar ese primer amor, a veces deja de ser un gozo leer la palabra para nosotros. La oración se nos hace pesada quizá. Ya no queremos llegar a la iglesia. Y hacemos las cosas no por obligación, pero sino por cumplir con el hombre quizá. Y nos estamos olvidando algo importante, que el centro de todo esto no es el hombre, no es ninguna mujer, es el Señor. Es para quien Él hacemos las cosas. Y dice que Él necesita amor. Y para poder amar a las personas, para poder amar al prójimo y poder amar para orar para que las personas vengan a este lugar, primeramente debemos amarle a Él. Primeramente debemos demostrarle que lo hacemos por amor a Él. Y así las almas van a llegar. Y dice más abajo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y meditaba en este versículo porque dice que si no nos arrepentimos, quitará el candelero de su lugar. Y vio que más arriba decía que los candeleros son la iglesia y que están en la diestra del Señor. Y qué terrible sería que nosotros por nuestro orgullo o por nuestro ego
no querramos arrepentirnos, no querramos recordar y pedirle perdón al Señor por eso que nosotros nos hizo alejarnos de Él. Y que sin arrepentirnos el Señor tenga que, dice, quitarlos de mi mano. Y qué terrible sería eso, qué terrible sería que estar sin el Señor, ¿no? Y yo hoy pensaba en eso y me angustiaba pensarlo, me angustiaba y decía, el Señor es tan amoroso porque Él, siendo tan poderoso, teniendo tanto poder, podría decir, bueno, no me quiere servir, no se quiere arrepentir, listo, lo arranco. Y suena terrible, ¿no? Suena terrible decir, wow, el Señor arrancó a alguien de la tierra porque no se arrepintió. Pero Él es tan bueno, Él es tan misericordioso que hoy nos está hablando. Y Él nos recuerda que Él nos conoce, Él conoce nuestras obras, pero hoy necesita que haya un arrepentimiento en nosotros. Él te hace saber que Él conoce todo tu esfuerzo. Él sabe por lo que has padecido. Él sabe lo que te ha tocado afrontar. Quizá muchas veces has sentido que estás solo, pero Él estaba ahí, porque Él es papá y Él está con cada uno de nosotros, amén. Y por eso hoy nos llama a arrepentirnos, que nos podamos arrepentir. Y meditaba en esto: y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Que yo me imagino a aquellas personas que caminan sin el Señor, qué difícil debe ser su vida, ¿no? Por eso nosotros debemos poder tener la humildad de reconocer nuestro error. Porque vieron que muchas veces cuando el Señor nos corrige en algo, cuesta a veces asumirlo. Cuesta decir, a uno mismo convencerse de que uno está haciendo mal, porque uno cree que siempre está bien. Y sabe que cuando yo llegué a esta iglesia, me sucedían cosas y bueno, iba a la casa de los pastores. Y sabe que yo de camino a casa de los pastores siempre decía, pensaba, vio que uno piensa las cosas antes que sucedan. Y yo decía, bueno, ojalá el pastor me diga un versículo lindo, ojalá el pastor me diga que el Señor me ama, que está conmigo, que no sé, todas cosas lindas, vio que uno siempre espera que flores para uno. Y yo llegaba a la casa de los pastores y el pastor me decía, tenés que cambiar esto, tenés que soltar esto, tenés que arrepentirte de esto. Y era como, al principio era chocante, yo decía, wow, qué tremendo. Pero pasado el tiempo entendemos que es por amor que el Señor nos corrige, es porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Y en esta hora Él nos pide eso, que nos podamos arrepentir, que tengamos la humildad de arrepentirnos, reconocer nuestro error y que podamos seguir avanzando, porque Él nos habló más arriba de que vamos bien, vamos encaminados. Gracias a Dios la obra ha crecido mucho y todos somos parte de la obra, los que están hace mucho, los que llegamos hace poquitos años, los que llegaron hoy por esa puerta. Pero es necesario que podamos hacer las cosas con amor, que podamos volver a ese primer amor, ese amor que del parte del Señor no se ha agotado, amén. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y sabe que la Biblia no habla mucho de estos nicolaitas, pero dice que eran personas que corrompían aquello que al Señor le agradaba, corrompían el cristianismo. Y el Señor sabe que en esta casa se predica verdad, amén, que en esta casa la cabeza siempre nos enseña verdad, nos enseña lo que es recto. Y dice que Él se goza de eso, que nosotros podamos hacer eso. Pero en esta noche Él necesita que nos podamos arrepentir. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy el Señor nos está hablando. Todos podemos oír la palabra del Señor en este lugar, pero está en cada uno, en la decisión que tome cada uno esta noche, de seguir como venimos caminando, o realmente poder recordar en qué le hemos fallado al Señor. Y recordar cómo en ese primer amor le alabábamos, cómo no importaba nada, cómo era solamente Él y nosotros. Y si has llegado por primera vez también, que puedas pedir ese primer amor al Señor, que puedas enamorarte del Señor, que puedas gozarte en su presencia, porque nadie mejor que Él para sanar corazones, nadie mejor que Él para levantar al caído.
Creo que todos los que hemos cruzado por esa puerta ha sido Él el que nos ha restaurado, amén. Todos hemos llegado rotos, hemos llegado de maneras diferentes y Él se ha encargado de levantarnos. Y hoy Él nos llama a que podamos arrepentirnos y que podamos entregarle las cosas de corazón a Él. Y le voy a invitar a compartir un salmo. Salmo 16, versículo 6 al 11. Este salmo tiene como título Una herencia escogida. Y le damos lectura desde el versículo 6, amén. 16, 6. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y qué hermoso es el Señor, porque dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El Señor nos atrae con sus cuerdas para que nos acerquemos a Él en esta noche. Para que, dice, es hermosa la heredad que me ha tocado, somos bendecidos, bendecidos de estar dentro de la casa del Señor, bendecidos de ser escogidos, de poder estar acá adentro, que quizá con dificultades, con luchas, con pruebas, pero sabiendo que Él siempre va delante nuestro, que en medio de la tormenta que podamos llegar a tener, es Él quien trae la calma, es Él quien nos cuida en medio de esas olas que parecen que ya nos van a ahogar, es Él quien está ahí. Y dice, es hermosa la heredad que me ha tocado, todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿saben? Si nosotros nos arrepentimos, todo lo que el Señor puede hacer con nuestra vida. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién nos podrá movernos de donde Dios nos ha plantado? Muchas veces nos creemos quizá incapaces de hacer algo y creemos que decimos no porque el hermano es mejor, no porque hay alguien que quizá puede más que yo, pero el Señor te ha escogido a ti, el Señor te ha puesto a ti en el lugar que estás y si Él te puso es porque Él conoce tus capacidades, Él conoce que estás preparado para eso, porque Él te creó para eso, donde tú estás. Por eso dice que no seremos conmovidos porque estamos sostenidos en la diestra del Señor, amén. Y dice más abajo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Hoy no debemos entristecernos porque el Señor nos está quizá corrigiendo, porque yo pensaba, Señor, tengo que dar esta palabra, pero se goza mi corazón porque sé que Él lo hace como un Padre amoroso, un Padre que nos ama, un Padre que nos cuida, un Padre que nos quiere ver crecer espiritualmente, amén. Por eso Él nos habla cada día de su palabra. Dice, mi carne también reposará confiadamente. Cuando aprendemos a descansar realmente en el Señor, tenemos el verdadero descanso. Veo que a veces uno dice, dormí pero no descansé. Bueno, esa es la noche que nosotros no le entregamos todo al Señor. Esa es la noche en que no soltamos los pensamientos, que no soltamos los problemas, en que no encomendamos nuestra vida a Él. Por eso dice que mi carne reposará confiadamente. Debemos entregarle todo a Él. Pero todo, no quedarnos con nada, no decir, bueno, esto lo dejo para entregarlo más adelante. No, entregarlo todo a Él hoy. Hoy tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de soltar. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor hoy. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La corrección del Señor siempre llega a tiempo sobre nuestras vidas. Y eso es hermoso porque si Él no nos amara, nos dejaría que nos desviáramos, nos dejaría que fuéramos de aquí para allá. Usted se imagina si el Señor nos dejara hacer quizá todo lo que nosotros queremos muchas veces, porque a veces la voluntad del Señor duele. A veces cuando dice no es por allá, es por acá, cuesta. Pero después entendemos qué es lo que el Señor quiere hacer, amén. Sabe que cuando nosotros llegamos a congregarnos a este lugar, yo iba a otra iglesia donde fue el lugar donde yo nací, a los 11 años.
Y yo me fui a los 23 años, fue que el Señor me trajo a esta iglesia. Y a mí me costó mucho soltar ese lugar. Me costó mucho porque no comprendía por qué debía ir a otro lado. Y mi esposo estaba decidido a volver a esta iglesia porque él ya se había congregado, pero yo decía, no, yo no quiero. Y la pastora decía, van a llegar porque es su casa. Y yo le decía a mi esposo, es tu casa, no es mi casa, yo tengo mi casa. Y no quería soltar el lugar donde yo estaba, pero sabe que el último tiempo, junto a otros hermanos que también se congregan ahora en este lugar, decíamos, bueno, hoy vamos a ir los 4, nos vamos a arreglar y nos vamos a ir los 4 a la otra iglesia. Sabe que un día no pudimos ir más a ese lugar. Nos poníamos de acuerdo para ir y algo sucedía y no podíamos llegar. O se nos rompían los autos, nosotros estábamos viviendo en Barda o algo. Y la última reunión que intentamos ir, Johnny también estaba esa vez, nos arreglamos para ir y recibimos un mensaje de Johnny diciendo, no, si el horario de la reunión se cambió, nosotros íbamos a ir a las 8 y la reunión había empezado a las 7 de la tarde. Y Johnny dice, no, si la reunión ya empezó. Y dijimos, listo, no luchamos más contra el Señor, ya está. Lo que nosotros no queríamos asumir, el Señor ya lo tenía preparado. Y uno a veces es porfiado, y yo soy consciente de que fui muy porfiada y quería seguir en un lugar donde mi ciclo ya había terminado. Y el Señor me quería traer a este lugar y es realmente hermoso. Es hermoso porque hoy siento un gozo tremendo en este lugar. Cuando llegué, nada de lo que había me agradaba. Nada me agradaba a mi corazón. Pero sabe que el Señor fue moldeando mi vida. Y Él con su amor. Por eso yo le hablo de que el amor de Dios es tan grande. Porque yo llegué a este lugar tan lastimada. Le había dado todo al Señor y estaba entristecido mi corazón. Porque sentía que no había sido quizá correspondido todo lo que yo había hecho por Él. Pero el Señor se encargó de hacerme saber que todo lo que había sucedido era por algo. Era necesario para moldear mi carácter, para moldear mi vida, para que haya un crecimiento. Por eso, cuando el Señor me da estas palabras, yo le decía al Señor, ¿por qué muchas veces me toca hablar de corrección? ¿Por qué muchas veces me haces hablar estas cosas? Pero sabes que un día yo le prometí al Señor que no iba a callar, que no iba a callar nunca lo que Él me mandara a hablar, porque cada día Él me hace recordar de dónde Él me levantó. De dónde sabe que yo estaba en la otra iglesia y se me había hecho una rutina. Yo sentía que estaba muerta, mi espíritu estaba muerto, porque yo iba cumplía con lo que tenía que hacer y me iba, pero mi espíritu estaba muerto. Y cuando llegué a este lugar, Él me enseñó lo que Él quería. Él me enseñó que Él quiere gozo para nosotros. Él no nos quiere ver en tristeza, en angustia. Él no nos quiere ver en desesperación. Y sabe que hoy enfrento de una manera diferente las pruebas. Sé que Él está en mi barca. Siempre digo, Él está en mi barca. Hay una palabra que siempre recuerdo de cuando mi hijo estuvo internado y oramos con los pastores y decía que aunque pases por las aguas no te ahogarás. Y siempre recuerdo esas palabras y siempre recuerdo que es el amor de Dios el que nos sostiene. Por eso necesitamos reconocer que su amor no se acaba para con nosotros, que somos nosotros los que muchas veces le dejamos a Él y muchas veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que nos estamos enfriando, que nos estamos alejando del Padre. Pero es necesario que podamos arrepentirnos en esta noche, amén. Y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y como le decía, cuando llegué a este lugar, el Señor comenzó a mostrarme tantas cosas que yo creía que estaban bien y no lo estaban. Y me hizo saber que si yo seguía caminando como venía haciendo, sin tener una guía, una dirección, me iba a terminar perdiendo. Y no era lo que Él quería para con mi vida, y no es lo que Él quiere para ninguno de los que estamos en este lugar. Por eso hoy el Señor nos habla esta palabra, amén. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, amén. Y nos vuelve a recordar
que estamos en la diestra del Padre, amén. Nos vuelve a recordar que Él no nos ha dejado, que aunque muchas veces sintamos que Él se ha alejado, no es así. Somos nosotros quienes no le permitimos al Señor obrar realmente en nuestras vidas. Somos nosotros los que le ponemos una barrera para que Él no pueda avanzar y ayudarnos a salir de donde estamos. Por eso Él hoy nos recuerda la heredad que nos ha dado, el lugar en el que Él nos ha puesto para levantarnos, y que hoy nos pide solo una cosa: que podamos arrepentirnos, recordar dónde nos hemos alejado, en qué le hemos fallado, y que podamos arrepentirnos y volver a ese primer amor. Que todo lo que hagamos pueda ser diferente a partir de ahora, que nuestra alabanza sea llena de gozo, pero un gozo verdadero, un gozo que al salir de esa puerta siga estando en nosotros, que no sea solamente cuando venimos a este lugar, que en nuestra casa podamos levantar las manos y adorarle de la misma manera que lo hacemos acá, que podamos buscarlo en oración, amén. Muchas veces sentimos que la oración es un peso, cuando en realidad la oración es un alivio a nuestra carne, amén, es un alivio a nuestro espíritu, porque muchas veces quizás nos arrodillamos y no sabemos qué decir, pero dice que nuestro espíritu intercede por nosotros, amén. Por eso, si usted no puede orar, quizás arrodíllese y su espíritu le ayudará, amén. Si hoy usted no puede soltar palabra, quizás porque no se siente preparado o algo le ocurre, deje que su espíritu intervenga ante el Padre, amén.